Bueno, buenas tardes. Voy a explicar de manera muy rápida los predicados utilizados para el proyecto número 3 del lenguaje de programación. Primero, para iniciar, tenemos estos tres predicados que son los utilizados para abrir el archivo .txt en el que va a venir la sopa de letras, que va a ser un archivo parecido a este, que es el que se va a utilizar en el ejemplo. El primer predicado va a limpiar todos los hechos de Prolog utilizados en la lógica de la sopa de letras y va a usar los predicados y sin para abrirlo. El segundo va a ir concatenando una lista con todos los caracteres que va encontrando en el archivo. Cuando encuentre el carácter -1 termina. Y el tercero lo que hace es procesar esa lista de caracteres. Entonces lo que va a hacer es agregarlo a conocimiento de Prolog en el conocimiento letra. Cuando viene un carácter que no es ni un 32 ni un 10, que corresponde a los espacios y los saltos de línea, entonces va a hacer un assert al hecho letra con la fila, la columna y el carácter específico para cada uno de los casos. Entrando ya a la lógica del proyecto, vamos a tener un método que se llama getVecinos, que este básicamente va a obtener todos los vecinos que tengan una letra en todas las direcciones. Cuando hablamos de direcciones, se utiliza una lista que van a ser básicamente los grados, imaginando un círculo, los grados en los que se encuentra la letra siguiente. Entonces hablamos de que este va a ser el grado, si los vecinos de n serían en 0 la Q, en 45 la H, en 90 la C, y así respectivamente con todos los grados. Entonces el método getVecinos va a obtener los vecinos que tienen una letra en todos los grados, busca las posiciones iniciales de la letra, lo que quiere decir que la recursividad va a buscar todas las posiciones posibles, y lo que va a hacer es ir recorriendo esta lista de direcciones y va a ir agregando todos los vecinos en una lista. Después tenemos el método validar vecinos, que valida que las posiciones de x y y de los vecinos encontrados no se salgan de las dimensiones de la sopa de letras. Y tenemos el método getVecinoDir, que este va a obtener los vecinos pero en una dirección específica. De hecho, podemos ver que cuando hablamos del getVecinos obtiene todos los vecinos, lo que va a hacer es ir llamando a getVecinoDir recorriendo todas las direcciones de la tabla. Entonces el getVecinoDir retorna de una posición específica. Entonces, dependiendo de la dirección en la que queremos obtener el nuevo vecino, él va a ir modificando las coordenadas, ya sea restando o sumando x o y respectivamente, para obtener cuál es el vecino que se encuentra en esa dirección. Y va, después de validar que el vecino sea correcto, que no se salga de las dimensiones, lo retorna como esta variable vecino. Después tenemos el predicado obtener las siguientes posiciones, que básicamente retorna las posiciones de la siguiente letra en una dirección específica. Entonces va a recibir cuál es el x y el y de una letra, cuál es la dirección y cuáles van a ser los x y los y de la letra siguiente en esa dirección, que lo que hace son aplicar estas operaciones que se utilizaron antes para cada dirección específica. Después tenemos el predicado que se va a encargar de agregar a conocimiento de Prolog las posiciones en las que ya se encontró una palabra y cuál es el color respectivo. Entonces cuando ya una palabra es encontrada, acá vamos a llamar a este predicado, que es básicamente le vamos a enviar la lista de posiciones de esa palabra y cuál es el color que corresponde a esa palabra. Entonces él lo va a ir agregando a conocimiento de Prolog. Entonces cuando ya vayamos a crear la tabla para la interfaz, él va a saber que en estas posiciones tiene que mostrarlo de este color porque existe una palabra. Después tenemos el predicado encargado de buscar una palabra dentro de la sopa de letras. Básicamente va a recibir la letra y el color respectivo y va a retornar la lista de posiciones. Entonces lo primero es convertirlo a la lista de código ASCII y después vamos a retornar una lista de caracteres, donde la vamos a fragmentar para obtener cuál es la primera letra, la segunda letra y una lista con todo el resto de letras. Entonces obtenemos las posiciones de la primera letra, esto es recursivo, entonces si aparece más de una vez esta primera letra de la palabra, entonces vamos a revisarlo con cada una de esas veces que aparece. Entonces vamos a obtener toda la lista de vecinos de esa primera palabra, vamos a preguntar si la segunda letra de la palabra es miembro de esa lista de vecinos y en qué dirección es miembro. Entonces, sabiendo eso, si eso es verdadero, entonces vamos a obtener cuáles son las posiciones de esa segunda letra y vamos a llamar al método auxiliar con esas listas, con esas posiciones, con la dirección, con el resto de caracteres a buscar y la lista donde se van a ir concatenando las posiciones de la palabra en la sopa de letras. Cuando ya esto nos retorne un true, que ya encontró la palabra por completo, vamos a llamar al método que la marca y vamos a agregarlo al conocimiento de Prolog como ya una palabra encontrada. Entonces, en el caso en el que la palabra no entre, que no se encontró, revisamos que esa palabra no esté registrada como una palabra encontrada, que no esté registrada como una palabra no encontrada tampoco. Y si ese es el caso, entonces vamos a mostrar un mensaje de que esa palabra no se encontró en la sopa de letras. ¿Para qué son estas validaciones? Para no mostrar este mensaje varias veces cada vez que no se encuentra la palabra. Y la agregamos de nuevo con el siguiente Prolog para no volver a tener el mismo problema. Tenemos el predicado auxiliar de encontrar palabra, que básicamente el caso base es cuando ya la lista de letras a buscar ya está vacía, entonces vamos a devolver una lista inversa nada más, y si no, vamos a ir obteniendo los vecinos en la dirección específica, vamos a ir comparando si el vecino en esa dirección es igual al de la letra que correspondía, y si es verdadero, nada más lo vamos a ir concatenando la lista de posiciones, y vamos a ir llamando de manera recursiva hasta que ya no queden más letras, hasta que la palabra fue encontrada por completo. Luego tenemos el método que va a recorrer la lista de palabras y va a ir llamando a encontrar palabra por cada una de estas. Este va a recibir una lista de colores también, entonces va a ir recorriendo una palabra con un color respectivo y va a utilizar el método forAll para encontrar todas las apariciones que va a tener esa palabra en la sopa de letras. Tenemos este predicado que básicamente va a cargar la sopa de letras, va a llamar a esos predicados que ya los expliqué anteriormente y va a recibir el link que es la dirección de memoria en la que se encuentra el TXT. Estos son los módulos de importar para hacer la interfaz gráfica. Este es el predicado que crea la interfaz gráfica y acá lo más importante es que es una tabla que vamos a crear. La tabla necesita una lista de los elementos de la matriz. Desde esa lista nosotros la generamos con este método que se llama llenar matriz. Entonces llenar matriz va a recibir la fila, la columna y va a ir retornando cuál es el elemento de la matriz de la lista, perdón. Entonces vamos a ir preguntando si es una posición marcada, si las coordenadas están en una posición marcada, entonces lo que vamos a ir a agregar es la letra, pero le vamos a agregar un formato que es negrita y un background del color respectivo de cada letra. Pero también tenemos un predicado de respaldo que es cuando la posición no está marcada, cuando esto nos retorna false. Entonces lo único que vamos a hacer es agregar el carácter sin ningún tipo de formato, sin el negrita ni el color. Entonces tenemos los tres casos, que es cuando es la última celda, o sea cuando la fila y la columna son 10, cuando la columna es 10, en el caso en que necesitamos aumentar la fila, y en el caso normal, que la columna y la fila son normales, pero la lógica es la misma. Siempre pregunta si la posición marcada, si las coordenadas coinciden con una posición marcada, y si no, entonces nada más hace el append de un nuevo carácter. Y ya tenemos el predicado inicial, que es el que inicia el juego.
Y con respecto al funcionamiento del juego, vamos a compilar el archivo y lo vamos a llamar. Podemos ver acá que lo llamamos con la dirección de memoria en la que se encuentra el txt y con la lista de palabras a buscar. Como podemos ver, esta es la interfaz gráfica que se nos muestra. Uno de los elementos a rescatar es que la palabra elefante aparece 3 veces. Como podemos ver, los muestra los 3 veces y con el mismo color, ya que es el color respectivo a la palabra elefante. De igual manera, con la palabra loro aparece 2 veces de manera inversa, entonces la muestra las 2 veces. Y en la sopa de letras se agregaron palabras como ojo y como pez que no estaban, entonces muestra los mensajes de que estas palabras no fueron encontradas dentro de la sopa de letras.